Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con esta quinta jornada y esta sería la cuarta clase de la quinta jornada de la segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En la sesión anterior nosotros vimos cómo analizar el efecto que tienen las cruces de San Andrés para la rigidez general de la edificación. Pero entonces, y vimos también la influencia que tiene la misma para con las columnas. El efecto que tiene principalmente en las acciones a momento que van a tener las columnas. En una primera instancia verificamos que estas columnas siempre estaban muy, vamos a decir, que las columnas eran las que estaban resistiendo plenamente el desplazamiento lateral y tuvimos desplazamientos bastante grandes. Pero cuando nosotros incorporamos elementos que arriostran, donde se arriostran los pórticos, estos arriostramientos permiten absorber esos desplazamientos, llevándolos hasta una parte bastante pequeña, donde pudimos hasta disminuir la sección de la columna para poder optimizar el proyecto, ¿sí? Ahora, fíjense, el problema posterior, vamos a decir, el problema que le seguirá a esto, es que se debe también evaluar qué tanto esas cruces, si son las correctas, si se debe incorporar de otro tipo, si se deben hacer más grandes, si deben tener un valor mucho más pequeño. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, además de generar una sección tipo variable para las vigas, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros vamos a hacer la corrida acá. Esperamos unos minutos que se haga todo el cálculo. Aquí está el cálculo completo. Perfecto. Y ahora hacemos la parte de diseño. Vamos a esperar que se diseñe toda la estructura. Ok. Vamos a poner los elementos estructurales con sus capacidades. En la parte izquierda voy a poner un pórtico. En este caso vamos a visualizar el pórtico A. Pórtico A. Lo primero que nosotros vamos a conseguirnos en la imagen de la derecha es que fíjense que todos los elementos, o la gran mayoría de los elementos que están fallando, que están en rojo, son las cruces que nosotros acabamos de incorporar. Y vamos a darnos cuenta que en la parte izquierda, algunas de ellas tienen la palabra NC, o sea, tienen escrito el elemento NC. Algunas tienen unos valores bastante altos, de 1.244 de capacidad. Bueno, las columnas están bien, pero principalmente tenemos estos problemas de NC. Ese NC significa que no ha sido calculada, quiere decir que tiene problemas de algún tipo, los cuales impiden el cálculo del mismo. Entonces vamos primero a resolver estos problemas de NC. Vamos a dar clic sobre uno de estos elementos, botón derecho, y me dice que tenemos problemas con la PSU mayor a PSUE, que beta 1 es indefinido, ¿sí? Vamos a ver acá, vemos los detalles. Que tuvo un problema aquí. Fíjense. Ahora, los elementos que traen NC
es que han sido no calculados por alguna razón que posiblemente desconozcamos. Tenemos que hacer clic sobre ellas y fíjate, en este caso nosotros tenemos que P sub V es mayor a P sub E. Está hablando de las acciones sobre el elemento. Las P actuantes son mayores a las P de diseño. Entonces beta 1, que es, vamos a decir, elementos del cálculo del perfil, la relación, el beta 1 se hace indefinido porque es inconsistente el elemento. Ahora, ¿esto cómo lo resolvemos? Fíjense, estos son uno de los casos que se pueden producir. Se nos puede producir por acciones o también vamos a buscar en otro pórtico, por ejemplo. Vamos a ver si están fallando por las mismas razones. En este caso es por el P sub. Es un BP250. Estos de los P sub U nosotros podemos hacer que aumentar la capacidad. Tendremos que aumentar la sección del perfil para que pueda dar. Vamos a hacer un desbloqueo acá. Vamos a ver si los P sub U, seleccionar los 250 son solamente los P sub U, las cruces. BP250. No, en este caso son muchos perfiles. Vamos a seleccionar manualmente las cruces. Aquí vamos a una, otra cruz. Y vamos a poner otras cruces, vamos a seleccionarlas. Otra acá. Y vamos a reasignarle una sección. Vamos a asignar al frame una nueva propiedad de viga 300. Después de haber realizado este cambio, vamos a hacer nuevamente la corrida y veamos qué resultados vamos a obtener en el cálculo. Fíjense que cuando me habla de P sub I ya me está hablando de aumento de la sección, porque ya no tienen capacidad suficiente de moverse. Después nosotros podemos tener problemas también de esbeltez, entonces en esos casos hay que hacer otro cambio, hay que hacer, digamos, un arreglo particular. Ya vamos acá, vamos a hacer el cálculo, ahora nuevamente el diseño en acero. Recuerda que este diseño en acero solamente estará afectando a los elementos del pórtico, como columnas y diagonales. Las vigas están siendo consideradas como compuestas. Y ahora vamos a ver acá, display información. Se incluyen acá. Fíjense cómo ya mejoró la situación en algunos casos de la columna. Nos siguen apareciendo unos NC. Yo lo puedo seleccionar y me siguen hablando de esto. Yo puedo seguir ir aumentando y aumentando. Pero, ¿qué va a suceder? No vamos a llegar a un momento hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué va a suceder? Hay que hacer un cierto arreglo acá, porque también esto está produciendo valores del beta 1 que hacen que la sección siga fallando, que va a seguir fallando. Estos elementos no calculados van a seguir siendo no calculados porque hay elementos adicionales entonces no es solamente llegar e ir aumentando la sección sino que también hay que hacer un arreglo particular. ¿Cuál es el arreglo particular? Cuando nosotros hacemos consideraciones que el elemento está, vamos a decir, de una manera discontinua o que está continuo de pórtico a pórtico, tenemos que estar pendiente el cómo se va a construir.
Si nosotros estamos asumiendo, fíjense que el elemento va de punta a punta, está completamente uniendo la base de una columna con el nodo del otro. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, estos elementos son muy esbeltos, son muy grandes, y esos PSU y esos PSU que te lo afectan son las fuerzas axiales que ellos mismos tienen, que se hacen muy grandes. Fíjense que cuando yo voy a tomar uno de estos valores que sí tienen respuesta, por ejemplo fíjense que el valor que se agranda, que se pone gigantesco, es el de la fuerza axial. Realmente los momentos tienen que minorarse lo más posible, porque ellos no van a tener, vamos a decir, un juego como tal, porque ellos tienen los momentos liberados aquí en 0 y los momentos 0 acá. Repitemos aquí, por ejemplo, fíjense, el elemento, la parte axial, los momentos no nos interesan porque esos deben ser casi nulos, porque tenemos los momentos liberados en la diagonal. Pero fíjense que los valores del axial 0,885, 0 son bastante elevados. Entonces fíjense, cuando nosotros vamos a elaborar, vamos a decir, ya hemos hablado de la parte constructiva de esas diagonales que son perfiles 300 tienen muchas formas de construirse. Usted las puede poner como elementos completos de un extremo a extremo, pero ¿qué sucede? Cuando los vamos a incluir dentro del plano, vamos a tener que uno va a chocar con el otro, porque yo no creo que en ese perfil CP220 quepan los dos perfiles uno al lado del otro, ¿sí? Por lo menos el BP300 no cabrá. Entonces vamos a tener que poner uno continuo y uno interrumpido, y eso es una de las condiciones que nosotros debemos procurar siempre cuando se colocan las cruces San Andrés. Nosotros supondremos que esas cruces van a estar dentro del plano resistente a sismo, y por estar dentro del plano resistente a sismo tienen que estar una dentro de la otra. Para hacer esto, yo lo que hago es, vamos a suponer acá, yo escojo una línea, por ejemplo la línea interna de elementos, esta que está acá, y la simétrica a ella, y la divido. Es más, voy a colocarle el nombre a la sección para que se note a ciencia cierta dónde está. Vamos a ponerle a los frames la sección. Fíjense que ahora yo voy a seleccionar esos elementos y los voy a editar, y les voy a decir que se dividan en dos partes. Las diagonales, tenemos una que el BP300 va a estar completo, y otras en las que el elemento está interrumpido. Fíjense, el BP300 completo va de aquí hasta acá, este también va de aquí hasta acá completo, este de aquí hasta acá va completo, completo y completo, y este que está acá va completo, completo y completo. Ahí está el nombre en todo el centro. Todas estas líneas lo que nos están indicando es la continuidad del elemento, pero también deben darse cuenta que yo he interrumpido uno de los elementos de la cruz. Yo trato de hacerlo de la manera simétrica como están allí puestos, ¿no? Acá y acá y acá y acá y acá y acá. Aquí fíjense que son elementos ya discontinuos, porque ahora estoy vamos a decir, suponiendo que estos perfiles van a estar dentro del mismo plano resistente. Dentro del mismo plano resistente, ¿qué quiere decir? Que uno va a trabar al otro. Entonces esto nos va a ayudar a disminuir las longitudes no ariostradas del elemento, ¿sí? Entonces fíjense, estos perfiles, los primeros perfiles, esos que estaban fallándonos porque eran por PSU, PSUE. Bueno, yo voy a hacer unos cambios. Este cambio que estoy haciendo ahorita se lo voy a incorporar en todos los pórticos. Vamos a tomar el otro pórtico,
Vamos a poner este otro, los rojos, vamos a dividirlos entre dos. Editar, dividir el frame en dos partes, ya los tenemos divididos. Vamos a seguir hacia el otro pórtico, es el otro, vamos a ver, sería este otro, que están ahorita completos. Vamos a dividir el otro, este pórtico, este pórtico, este pórtico, este pórtico, este y este otro. También dividirlos en dos partes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poniendo uno de los elementos continuos y un elemento discontinuo para que sirva de traba, y evidentemente cuando los voy a construir uno de esos elementos tiene que estar continuo y el otro tiene que estar discontinuo, porque si no, no voy a poder construirlo, no voy a poder poner uno al lado del otro. Esa condición no existe o no va a ser probable dentro de esos ejes de columna. Esto es pensando ya en la conexión que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como le estamos hablando el día de ayer, el tipo de, vamos a decir, de diseño colaborará, diseño bien pensado, bien estructurado, colaborará en la construcción. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí volveremos a ver, vamos a volver a calcular la estructura. Después pararemos en el pórtico A de nuevamente para ver qué resultados vamos a obtener. Bueno, vamos a hacer aquí paralizar, vamos a ir haciendo la corrida del diseño. Ahora vamos a hacer en el otro elemento, vamos a ver acá, y vamos a pararnos en el pórtico A. Este pórtico A. Fíjense que en este caso, ahora podemos chequear un elemento y fíjense que están hablando todavía de las PSU y PSUV insuficiente. Les comento algo, eso es algo ya que es de esperar. Yo voy a dejar momentáneamente esas acciones allí porque eso es realmente que la sección debe hacerse más pequeña. La sección de vigas deben hacerse más pequeñas, de diagonal, corrijo mi orden de palabra. Las secciones de las diagonales deben hacerse más grandes, necesitan área y por eso es que no dan el resultado. Pero voy a hacer un caso adicional que les voy a mostrar a ustedes, es cómo disminuir la carga de las vigas. Vamos a ver ahorita el cálculo de vigas, vamos a ver cómo está el comportamiento de las vigas, que son unos BP400, pero si podemos optimizar el proceso de la viga, podremos disminuir la carga y con esto a su vez podremos ayudar a las diagonales. ¿Sí? Vamos a dejar las diagonales un momento de lado, ya las dejamos en un buen punto. Vamos a ver, siguen teniendo problemas de acuerdo a sus capacidades. Vamos a ver cómo se van a comportar cuando yo llegue y disminuya las cargas.
la carga de la misma. Ok, vamos ahora a hacer, yo voy a ponerme acá en una planta, vamos a poner la planta del story, un story intermedio, el story 2, y acá este es el pórtico, voy a buscar el pórtico C, que sería uno de los pórticos más desfavorables acá. Ahora no voy a diseñar en acero, voy a diseñar en elementos, vamos a ver si ya las combinaciones están acá, sí, compuestos, vamos a ver qué resultados me da. Las secciones compuestas, ya que toque este selección acá, vamos a revisar todas las vigas y los nervios para ver cómo se están comportando y ver qué podemos optimizar de los mismos. Cuando nosotros evaluamos las secciones compuestas es porque ya el software reconoce como tal aquellos elementos que están colocados como elementos secundarios, second and beans, que ponemos con los momentos liberados. Cuando pones un elemento en acero pinet, él ya va a suponer automáticamente que van a trabajar en sección compuesta, y por esa razón las vigas anteriores no las podíamos, no se calculaban. No las calculaba, no las estimaba, no las ponía, porque suponía que estas eran unas vigas secundarias y no se calculan con la parte metálica estándar. Bueno, acá estamos correctamente PP400 y vamos a poner en el lado derecho un display también, las secciones de vigas, y vamos a poner esta información completa. Ok, bastante sobrecargada. Vamos a ponerle un poquito menos información. Vamos a poner solamente esto no me interesa, voy a quitar estas reacciones momentáneamente. Ok, acá en pantalla tenemos lo que es el análisis, el resultado del diseño de las estructuras secundarias. Allí están las vigas y ahí están los nervios. Los nervios están prácticamente en azul. Cuando nosotros, bueno, prácticamente no, están en azul. Cuando están en azul, para nosotros es un indicador de que estos elementos están trabajando a menos del 50% de su capacidad. Fíjense que aquí está la gama de colores. Eso quiere decir que esos perfiles podríamos estar diciendo que están un poco sobredimensionados debido a que tenemos menos del 50% de su capacidad. Vamos a escoger uno de estos elementos cualquiera, nervio. Vamos a empezar primero por los nervios. En estos casos es indiferente cuál agarre, porque cualquier paño van a estar las condiciones más favorables. Recuerden que al haber redistribuido los elementos de esa manera, nosotros podremos tener mejores resultados. Y acá vamos a poder visualizar el coeficiente de capacidad que tiene el elemento. Fíjense un detalle. En el primer cuadro, diseños aceptables, nos indica que tiene un perfil BP250 que necesita 16 conectores de corte, que no necesita camber y que tiene una capacidad del 18.7%. Fíjense que estamos sobredimensionando en extremo esos perfiles. Acá en la parte de chequeo de fuerzas, fíjense que el corte solamente está trabajando un 7.5% de la capacidad del perfil. Además tenemos un 15% de lo que sería bending, sería deformaciones en la parte de construcción, y 7% cuando la sección esté completa. O sea que cuando está trabajando completa en sección compuesta ya va a tener un 7% de capacidad y 15.3%. Las flechas, fíjense,
tenemos acá las flechas actuales. La distribución de correctores permite un máximo de 64 y el siempre tiene 16. Necesitan un 25% de los elementos. Esto no aplica porque no es precomprimida las deflexiones. Y fíjense que los coeficientes son tan pequeños, tan pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente casi cero los valores. Una deflexión total de 0,39 centímetros para cuando verificamos el caminar. Ojo, el software puede chequear las vibraciones de acuerdo a algunas características que ya tiene precargadas. Unas pueden ser el caminar, otras pueden ser la circulación. Y fíjense esto, que el caminar va a depender del tipo de estructura que vamos a tener allí. ¿Por qué? Ahí dice walking acceleration, y dice, bueno, ahí estamos hablando tantos metros por segundo, el ciclo por segundo, la persona cuando se mueva. Fíjense que nosotros podemos incorporar, y eso lo vamos a ver después, cómo dentro del análisis, qué tipo de elemento es el que está caminando por allí, ¿sí? Fíjense que es bastante bajo la capacidad. Vamos a tratar de subir estos elementos para que no queden tan sobredimensionados. Ahora, el ciclo es, fíjense que tenemos las vigas. Los nervios ya sabemos que están sobredimensionados en los distintos niveles. Yo estoy subiendo aquí nivel 3, nivel 4, nivel 20, 0, nivel 5 y no hay ninguna diferencia palpable en el diseño. Eso quiere decir que esos BP 250 los voy a reducir. Otro elemento que tenemos que estar chequeando son las vigas. Fíjense que las vigas son unos BP 400. Esos BP 400, vamos a ver, fíjense que están trabajando simplemente al 14.5% de su capacidad. Esto que está acá. Entonces recuerden la cuenta que sacamos en la última clase. En la última clase dijimos, señores, tenemos que tratar de disminuir los kilos de acero. Los kilos de acero es dinero, mucho dinero y tiempo de ejecución. Y también si usted se toma esa delicadeza de tener ese cuidado, le puedo asegurar que ese cliente va a quedar casado con usted trabajando continuamente, porque usted está haciendo ahorrar el dinero del proyecto, desde el proyecto prácticamente. Entonces fíjense, 14.5% en una viga. Los problemas de flecha, los problemas, tenemos mucha capacidad del elemento, podemos disminuirla. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis en estas BP 400. Tenemos como diagonales las BP 300. No voy a disminuir, voy a disminuir los BP 400 y los voy a poner en unos BP 300 como elemento máximo a reducir. No puedo reducir menos del 300 porque entonces en las diagonales que estoy poniendo me veré en la obligación de cambiarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a entrar, no van a calzar dentro del área de la viga. Y además las diagonales nunca deben ser más grandes que la viga. Eso es en primera instancia. Nunca deben ser más grandes que la viga. La diagonal como máximo va a tener el tamaño de la viga. Así que, por favor, no vayan a cometer ese tipo de equivocación. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Entonces, fíjense, vamos a borrar esto. Entonces, vamos a hacer una optimización. Voy a seleccionar, voy a descomprimir esto. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los BP 400. Los BP 400. Y los voy les voy a asignar otra sección. Como máximo, o sea, no puedo poner un perfil más pequeño, el BP 300. Ok. Y luego voy a seleccionar los BP 250 que los tengo como correas y les voy a asignar una sección 200 para de esa manera, vamos a decir, reducir costos. Estaremos reduciendo costos porque estamos reduciendo las secciones transversales. Al reducir sección transversal, evidentemente disminuirá los kilos de acero. Y los kilos de acero que estamos disminuyendo realmente van a ayudar a nuestras diagonales que están fallando por cargas.
axiales en este caso, ¿no? Fíjense que este estacionamiento, este elemento que estamos revisando, es bastante fácil lograr indicar cuáles son los, identificar cuáles son los problemas en el diseño. Porque es una estructura simétrica. Esto es lo que siempre buscamos, por lo menos en la especialización. Hacer propuestas, hacer cálculos. Bueno, ahí estoy diseñando. De manera que ustedes como ingeniero puedan llegar a las mismas conclusiones de una manera simple. Recuerden que el modelo, mientras más simple sea, va a ser mucho mejor. En el sentido de que va a ser mucho más manejable para nosotros saber o tratar de identificar algún error o a veces no son errores, a veces son cosas que no esperamos del comportamiento del edificio y nos damos a veces sorpresas con esto, ¿no? Además, cuando son modelos más simples, más sencillos, son más fáciles de elaborar los modelos en primera instancia. Segundo, las máquinas para correrlo tampoco tienen que ser tan muy avanzadas, o sea, pueden estar bastante seguro que pudiese uno trabajarlo en una máquina regular. Además, facilitaríamos la construcción también. Vamos acá, vamos a hacer aquí un display ahora. Me equivoqué aquí, es en este punto. Los BP300 todavía están bastante sobredimensionados. Fíjense acá, este BP300 está aquí. Vamos a buscarle su capacidad a esta viga. Si están al principio al 18%, bueno, estos perfiles ahora están trabajando un poco más. Están trabajando en un 25.5%. Bueno, de un 18 pasamos a un 25, por lo menos están trabajando mucho más. Hay que estar bastante atento a las flechas que están acá. Fíjense que acá nos indica que la deflexión total es de 0,51 centímetros y el límite es 2,08. Ahí ya podríamos estar diciendo que podríamos variar todavía la sección de viga. Ahora, el problema de la viga del BP300 es la diagonal que estamos incorporando. Deberíamos ahorita chequear cuál es el valor de la diagonal para ver si ya se solucionó parte del problema de la diagonal. Entonces, bueno, vamos a ver. Fíjense que todavía los nervios están bastante buenos. Aquí había un nervio que se quedó BP300, eso fue porque no estaba seleccionado. Bueno, vamos a seleccionar un BP200 de estos que están acá ahorita y tenemos 35% de su capacidad. Entonces fíjense, ya allí nosotros, bueno, vamos a evaluar las condiciones. Pues un BP200 pudiésemos disminuirlo. Tenemos unas luces de 5 metros. El problema siempre va a ser la flecha. Fíjense que en este caso del nervio, a pesar de que está trabajando en un 35.3% de su capacidad, la flecha total, que es de 0,64, tiene un límite de 2,08. Estamos casi consumiéndonos, bueno, fíjense que está un 35%, el número máximo lo pone acá. No deberíamos acercarnos mucho a la flecha, ¿sí? La participación de la masa, claro, siempre se va a ver afectada. Menos masas. Aquí me hace la pregunta de ¿qué pasó con la participación de masa? Bueno, la participación de masa no es el problema. El problema es las fuerzas modales, los elementos modales que están obteniendo. Eso ya los corregimos en la sección anterior. Ahora, ahorita no tenemos más flexibilidad. Las deformaciones tienen que haber disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas columnas y tenemos unas diagonales. El problema es ahora que tenemos menos masa, y al tener menos masa tendremos menos desplazamientos laterales. Así que si ya yo había solucionado el problema de flexibilidad antes de hacer todo este análisis, ya ese problema debe estar solventado, ¿sí? Bien, fíjense acá, vamos a borrar esto un momento. Hay una sección que tengo que corregir. Este BP300
Vamos a dar escape aquí. BP300 este hay que corregirlo. Vamos a ver si está en un nivel superior también. No. Sí, solamente fue ese. Bueno, vamos a desbloquear esto. Y a ese BP300 vamos a asignarle un BP200. Sí, lo que quiero llegar, ¿a qué conclusión quiero llegar? Fíjense que yo aún puedo estar disminuyendo las secciones. Pero ahora vamos a después conseguir el problema de que la capacidad no solo se va a medir en función de las resistencias que tenga el perfil, sino que también hay otro factor, que es el factor de la flecha, el factor del elemento. Bueno, déjeme, había desbloqueado, voy a volverlo a correr para que chequemos las diagonales. Ahora, ¿cómo se comportan las diagonales con respecto a esta disminución de peso? Que todavía podemos disminuirlo. Todavía podemos hacer una disminución allí del peso. Vamos a ver aquí qué tal en el pórtico A, que es el que hemos estado revisando. Acá vamos a hacer el chequeo de acero. Entonces fíjense, el comportamiento tuvo que haber cambiado. Disminuimos la masa al quitarle peso. Al quitarle peso disminuimos las acciones sobre los elementos estructurales principales, como columnas y diagonales. En este caso están absorbiendo también. Y vamos a ver los valores. Me interesan son los valores del display. Y todavía me dicen que son no calculadas. Vamos a ver ahora cuál es el problema de las no calculadas. Siguen teniendo cargas muy elevadas para las cargas sísmicas. Los PSU son bastante elevados. Bueno, nosotros podemos seguir disminuyendo las cargas. Lo único que después estamos sujetos a que si tenemos que aumentar las secciones transversales de las vigas para que puedan entrar las diagonales, es otra cosa. Fíjense, muchas veces, por ejemplo, fíjense, ya nosotros sabemos que un BP400 es bastante grande, que no va a trabajar el máximo de su capacidad. Es más, no llega ni al 20%. Pero tendrá, por ejemplo, posiblemente tengamos que obligar a la sección de viga a aumentarse, no por capacidad ni por flecha, sino simplemente por la conexión, porque no se va a poder conectar. Y eso es un problema. Todavía tenemos aquí vigas que fíjense que están cercanos al 1.119. Y eso es un valor que yo voy a anotar en algún lado, como el día de anoche. De ayer, que anoté ciertos valores que me van a servir para revisar después. Vamos a ver dónde puse lo que estaba escribiendo ayer. Okay. Voy a poner un valor 1.119 en la parte baja. 1.119 de capacidad del perfil entre pórtico A 1.2. Ok, esto para recordar y ver qué es la incidencia que vamos a tener. Ahora fíjense, hay una forma de disminuir el peso de la estructura y es haciendo que las secciones sean variables. ¿A qué me refiero con las secciones variables? Déjame por aquí buscar un ayudante aquí para el dibujo. Permíteme un instante. Nuestro buen amigo el Paint para poder hacer los resultados. Ok. Fíjense, ¿qué es lo que voy a buscar yo con la sección variable? Ojo, no es una cartela, repito, no es una cartela lo que voy a hacer. Voy a hacer es una variación de la sección de 5 metros. Algo como esto. Vamos a hablar algo así. Algo así. Algo así. Y algo así. ¿Sí? De los 5 metros de luz que yo tengo, yo no necesito que la sección BP300, que es la que está por lo menos ahorita, la que dejaríamos aquí, para poder conectar las diagonales que vamos a estar poniendo. Vamos a suponer que esta sea la BP300. Yo no necesito que la BP300 sea continua en todo el elemento. Lo que sí sé, y tengo claro, es que en el centro, A y la sección B y B, la sección BB que estaría en el centro
no puede ser más pequeña que el BP200, que es el que estoy poniendo de correas. Fíjense que después, ahorita iniciamos de una manera abstracta, cuando por ejemplo, en la parte de concreto es mucho más fácil arrancar de un predimensionado. En la parte de acero es un poco más complejo, porque a veces no sabemos cuál es el perfil exacto que nos va a servir. Entonces, fíjense cómo ya de una idea abstracta que se inició, con unas secciones de viga, con unas secciones de nervios, con unas secciones de columna y unas secciones de diagonales, nosotros vamos a poder ir acercándonos más a la respuesta definitiva. Ya disminuimos las correas, pero ya vemos que las correas de entrepisos van a estar cercanas a la flecha, entonces vamos a dejarlas como límite. Y entonces ahora las vigas van a tener que ajustarse también tanto a la diagonal como a la correa. Y a la misma vez, entonces la sección en el medio, ahora ya sabemos que no puede ser más pequeña que el BP200. Porque si no, no vamos a poder conectar las correas que queremos incorporar allí, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una sección que varíe dentro de los 5 metros. Vamos a ponérsela a menos de 1/3 y 1/3, porque tampoco vamos a hacer unas secciones más grandes. Vamos a poner esto a 1 metro, esto 1 metro, y esto sería evidentemente unos 3 metros. La relación que vamos a tener aquí va a ser una relación lineal. La variación de la sección variable, esta variación puede ser de dos tipos. Pueden ser parabólicas, en las que nosotros supondremos que esto irá así, con una pequeña curva, o rectas, como está incluido. Vamos a decir, quiero tratar de decir que va así totalmente recta, ¿no? Entonces, tenemos ahora una cosa. Esto es una variación lateral. Si estamos viendo estos perfiles metálicos, estaríamos viendo, aquí estaría el ala superior, y aquí estaríamos variando el área inferior, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Ahora, estas variaciones también se pueden hacer no solamente en planta, en lateral, sino en planta también, porque nosotros estaríamos comenzando una sección más gruesa, que vendría como una forma así. Estas serían las alas, una sección más, acá, acá y acá. Esto sería vista desde la parte de abajo. Vamos a hacer una línea aquí, y esta sería discontinua, ¿no? Estas serían líneas discontinuas que estarían representando el alma del perfil. Estas son secciones que las pueden mandar a hacer en un taller, ¿sí? Entonces fíjense que tendremos también una distribución. Vamos a suponer que esta relación que está aquí con respecto a este ángulo va a ser una variación lineal, porque es más fácil de elaborar el elemento, simplemente por eso. Ahora, entonces vamos a construir una sección variable desde un BP300 hasta un BP200 de 1 metro y 1 metro, para ser sustituida por ese BP300 que tenemos en general. ¿Qué vamos a ganar con esto? Vamos a obtener, reducir toda esta área de kilos de acero y toda esta área de kilos de acero. Va a disminuir aún más la carga. Voy a hacer esta última modificación en la sección transversal. Vamos a definir esto para poder nosotros evaluar las condiciones. Ahora vamos a ver cómo estaría comportándose los modos de vibración. La última vez recuerdo que teníamos que hacerle incorporarle más modos. Vamos a hacer esto. Entonces fíjense, ¿qué voy a hacer?
voy a definir en el Section Properties un Frame Section. Este Frame Section, porque esto va a ser una sección frame, va a ser variable como lo acabamos de especificar. Desde un BP300, para no tener problemas en las conexiones de las diagonales, a un BP200 para que puedan conectarse fácilmente con la sección de nervio que hemos asignado. Ese BP vamos a decirle que vamos a agregar una nueva propiedad, y esa es una de las secciones no prismáticas. Cuando seleccionamos una nueva sección, vamos a ver que está en la sección especial y vamos a ubicar la sección no prismática. Esa sección no prismática es la opción para las secciones variables, que pudiesen ser en esta forma como la vamos a tener ahorita, o pudiese ser ustedes querer simular un voladizo para reforzar un volado, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, aquí está no prismatic, sección especial no prismatic. Puedo dar clic sobre ella y ahora se activa la sección. Ok, vamos a darle un nombre a esta sección. La voy a llamar BP 300 / BP-200 para querer decir que vamos a una transición a la otra. ¿Sí? Ahora, en la lista, en la parte inferior de la lista, fíjense que dice Start Section. Vamos a iniciar con un BP300 y vamos a terminar con una sección BP200. Va a estar proporcional, va a ser durante 1 metro, y la variación tanto en I33 y I22 I van a ser lineales las dos. Fíjense la forma que está teniendo, es porque está considerando el centroide como el elemento de referencia. Vamos a hacer aquí la línea. Está tomando el centroide como elemento de referencia, pero nosotros nos vamos a mandar a construir ese perfil así, ¿verdad? Nosotros necesitamos que ese perfil esté a tope, y para que esté a tope, fíjense donde dice Show alineamiento de acuerdo a los puntos cardinales, pero son puntos cardinales con respecto a los puntos de la sección, pero vamos a decir que es desde la parte superior centrado, la opción 8. Parte superior desde del centro, y de esa manera realineamos cómo va a quedar nuestro perfil. ¿Ven? Ahora la parte superior ya está alineada y la variación solamente está en la parte inferior de la sección. En la imagen que está aquí arriba pueden visualizar la diferencia. Entonces fíjense, pero nuestro trabajo no termina así. Entonces acá BP200, vamos a incluir un BP200 nuevamente, pero ahora la longitud de la parte recta va a ser 3. Comienzo con la sección 200, con la sección BP200, termino con la sección BP200 a 3 metros de forma lineal. ¿Ven? En la lista que está aquí abajo sigo incorporando elementos. Para completar los 5 metros, bueno, comienzo con una sección BP200 y ahora voy a finalizar con la BP300 de 1 metro y también de una relación lineal. Fíjense, de esa manera nosotros vamos a poder generar la sección transversal que va a estar punto a punto, medida a medida de la sección de viga que vamos a sustituir. Esto lo podemos hacer con acero, esto lo podemos hacer con concreto. Entonces, fíjense cómo podemos hacer la sección paso a paso. Pues esta haciendo la más grande, más pequeña, solamente
no, esta sección la podemos ver como, la podemos usar como viga, como columna, como queramos. Ok, mira, aquí están haciendo una pregunta. Tengo que usar un BP300 para agrandar esa esquina. No puedo anexarle al perfil BP200 una viga BP100 y así ensancharla a 300 milímetros para reducir costos o trabajo. Mira, realmente eso no funciona así, de que tú vas a agarrar una sección más y se la vas a pegar abajo y vas a hacer eso. No, no, no. Estas secciones que estamos hablando son secciones que están creadas en taller. Eso de llegar y soldarle y pegarle y remendarle, porque eso realmente eso es lo que es, un remiendo, no aplica, de verdad no. En la clase presencial también comenté algo acerca de esto, sobre lo que es la cartela. La cartela muchas veces empeora la situación, soluciona el problema de la viga dándole inercia, pero después daña la columna. Yo soy partidario de que estos son trabajos que tienen que hacerse en el taller. Porque ¿qué pasa si yo tomo un BP? Bueno, vamos a hacer aquí el gráfico. Voy a borrar esto que está acá. Ok, yo puedo llegar y decir lo siguiente, como la sugerencia que me está haciendo aquí. Yo puedo decir que voy a tomar un BP200, que sería esto que está acá, a lo largo de todo el elemento, y después soldarle un BP 100, que en algún punto llegará, lo centrará acá y lo cortarás. Eso es más o menos lo que estoy entendiendo. Un BP, vamos a suponer que este es el BP 200 y esto es parte del BP 100. ¿Estamos claros hasta allí? No sé si esa es la idea que me estás proponiendo, Carlos. El problema de ese tipo de sección es que la inercia, ese corte que estás haciendo, no se concentra aquí. Puede ser que tú me digas, mira, no, pero es que yo lo voy a pegar al revés. Al revés no vas a poder hacerlo, porque tendrías que cortar la sección de una manera en la que vas a desperdiciar mucho tubo. Esta sería la forma más fácil. Y además la sección transversal que tú vas a tener allí de inercia sería esta. Algo como esto que está acá. Esta tendría los BP más chiquitos y algo que así. Las inercias que están dadas de acuerdo a las áreas van a estar en la zona central y no van a estar en la parte baja, que es donde se necesita para que tenga un correcto funcionamiento. Esto no es lo mismo que esté así a que esté así, porque ¿qué pasa? No estamos hablando de la altura total de la sección, porque la altura total no es solamente la que da la inercia. La que da la inercia también es el área que está alejada de ese centroide, que en este caso el centroide de la viga está aquí. En cambio el centroide de esta no va a estar en el centro, sino va a estar en otro lado, va a tener otra condición. Se puede crear, si quieres pueden hacerla, pero yo desde mi punto de vista esto es, y me disculpan si algunos lo han hecho, esto es algo sopeteado, inventado, esto es una cosa, un invento que no es lo más razonable posible. O sea, desde mi punto de vista esto no se debería hacer. ¿Por qué? Porque no estás generando secciones propiamente como la calculada. No crea que esto que está haciendo este pie de amigo prácticamente va a trabajar como debería trabajar. ¿Sí? Costos, trabajo. No, eso no se reduce ni el costo ni el trabajo. Hacer esto vas a desperdiciar más material que utilizar este perfil. Además, si buscas los kilos de material, posiblemente no vas a ahorrar tampoco mucho. Sí, yo sé que lo has visto muchísimo, que cortan el ala. Sí, lo cortan aquí abajo, yo sé. Esto es algo común, pero sigo insistiendo. Esto es algo chapucero. Eso no debe hacerse, eso es un invento. Además que acá, cuando vayan a conectarse a la plancha base, si es que se conectan a una plancha, porque si hacen esto normalmente lo conectan directamente al perfil, a la columna,
esto que está acá, esta sección donde está todo esto unido, va a generar concentraciones de fuerzas en el centro de la plancha. O sea, no es lo mismo eso que está bien recalcado ahí en el centro, va a generar concentración de fuerza. Una especie de punzonado también. ¿Por qué? Porque no va a generar un área plena de perfil distribuida en la sección. Eviten hacer eso. ¿Sí? Es más, esto es una buena, me han dado una buena idea estamos preparando un material para un curso de conexiones en SAP 2000, análisis de conexiones, y esta es una conexión que no se nos había ocurrido, que está súper común, y ver cuáles son las implicaciones de concentración de fuerzas de uno con respecto al otro, qué tanto ganamos y qué tanto perdemos. Ok, no sé si se entendió ya la idea. Carlos salió de la duda. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, fino, dale. Entonces, vamos acá. Ya tenemos la sección definida, el BP300, BP200. Le digo OK. Le digo OK. Vamos a seleccionar. Bueno, ahora va a ser un problema porque todas están. Bueno, me va a tocar a seleccionarlas. Por nivel, ya sé cómo voy a hacerlo. Voy a editar, vamos a visualizar 3D View, le voy a decir que va a ser ZY, YZ con apertura 0, y voy a seleccionar de izquierda a derecha las vigas nada más. Vamos a seleccionar esta. Ahí también voy a estar seleccionando los BP200. Ok, y ahora vamos a deseleccionar al perfil BP200. Ok, y ahora vamos a asignar en esas vigas el frame properties BP300, BP200. El pórtico A y listo. Vamos a hacer la corrida para ver qué tanto optimizamos esto. Esos BP300 están funcionando con pines también, porque sustituye las presecciones que ya tenían esa variable. Vamos a chequear en primera instancia las secciones BP300 y los BP200 para ver qué están funcionando, y después vamos a ver cómo se están comportando las diagonales. He ido disminuyendo peso. Todos esos cambios han producido disminución de peso en toda la edificación. Ok, perfectamente. Ahora, fíjense algo. Acá lo primero que nos tiene que llamar la atención es que ahora, a pesar de que utilicé la opción de secciones compuestas y anteriormente calculaba las vigas, ya no las calcula. Fíjense que solamente aparecen los nervios calculados, que siguen estando en azul. Esto es debido a que cuando nosotros hacemos el cambio a secciones compuestas, estas vigas se empiezan a calcular plenamente como elemento de acero y no como en sección compuesta. Entonces eso es lo primero que tienen que estar atentos. No vayan a pensar que les dio un error o que les dejó de calcular algo, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a evaluar las flechas, vamos a evaluar las vigas, y vamos, en este caso, vamos a poner a calcular todos los elementos en acero. Ahora
va a evaluar, fíjense cómo empieza a revisar ahora las vigas que anteriormente no las revisaba, porque se descalculaban como en secciones compuestas generales. Siguen estando como condiciones apernadas, con los momentos flexionantes y los torsores libres, pero también automáticamente, cuando le hagamos el cambio de sección a sección compuesta, ya deja de tener esa condición de compuesto. Vamos a ver allí, queremos que cambien los valores. Perfecto, lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a ver cómo se están comportando las diagonales y las columnas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que anteriormente todos estaban en azul, ahora hay algunos en amarillo. Fíjense que es lo que está plenamente en azul. Miren, este es el pórtico A. Pórtico A, estaremos parados en este pórtico, y los pórticos que están en azul, que es este y es esta línea, son los pórticos donde no hay vigas apoyadas. Por eso el valor de 15% de capacidad, aquí 15.4% y aquí 15.4%. Ahora, los otros valores que están acá, que sería el pórtico A, tramo 2.3, este tramo que está acá, y el tramo 4.5, que sería este tramo que está acá. Fíjense que es donde están apoyadas las correas que han sido intercaladas. Por eso estas se encuentran en una capacidad del 53%. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué si está el 53% está en amarillo? Si deberíamos estar en verde. El 53% está por aquí y no en amarillo. ¿Ah? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Y eso aplica para este, y este mismo aplica para esta viga. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, única y exclusivamente que los elementos de acero se diseñan bajo dos condiciones: resistencia y capacidad, y flexión, la capacidad de resistir y la capacidad de flexión, a deflectarse. Entonces estos elementos que están en amarillo, lo más seguro es que tenemos en valores, y eso lo vamos a hacer, vamos a darle clic a este superior que está acá y vamos a ver los valores que tenemos acá. Fíjense aquí, tenemos 53% de capacidad total. Bien, principalmente tiene problemas en el momento de mayor inercia, pero cuando vamos a ver las flechas, ¿qué pasa con las flechas? Tenemos la deflexión. Aquí está, primer caso, 1.4 la carga muerta, 0.73%. Ajá, aquí es donde está la explicación de por qué acá está en amarillo, si tiene 53% de capacidad, y es porque está acá. La flecha hace que esté al 73.2% de capacidad a la flecha. Entonces esto que está acá, nosotros podemos entender que bueno, está bien, estamos bien todavía. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, podemos ver detalles de esto. Vamos a borrar un poco de lo que está escrito. Detalles. Y nos damos cuenta que estamos en 1.52 de la flecha y 1.52 y el límite es 2.08 de la deflexión. ¿Ven? Entonces fíjense, llegarle con el perfil más pequeño, que sería el 200, no es que está mal, pero me va a generar una flecha ahí que visualmente sí se va a dar cuenta. Una flecha que pasa de 1 centímetro, a pesar de que el límite sería 2.54 en el peor de los casos. Es una flecha que se va a notar, ¿ves? Entonces yo voy a hacer una transición, voy a desmarcar aquí rápidamente y voy a meterme en donde definí la sección, que es BP300 a un BP, vamos
vamos a decir modificar, no le voy a decir que es un 200, sino le voy a decir que es un 250, y donde diga 200 le voy a aumentar la sección a 250. Esto es para darle un poco más de inercia en el centro y disminuir los problemas de flecha que me están generando esas secciones allí. ¿Sí? De esta manera, este es un proceso iterativo, estar revisando, volviendo a revisar y volviendo a correr y volviendo a ver qué es lo que ocurre, es lo que nosotros, para lo que nos están contratando realmente. ¿Sí? Ahora, les repito, he cambiado la sección. Ahora vamos a recalcular. Cambié la sección de BP300 a BP250, o sea, la variación que era de un BP300 a un BP200, ahora vamos a hacer de un BP300 a un BP250 para ver cómo nos mejora la flecha allí. Debe mejorarla. La capacidad, ya sabemos, con 53% de capacidad de resistencia estamos bien, pero vamos a ver la flecha, que es la que estaba dándonos un poquito de problemas allí con respecto al funcionamiento. ¿Ven? Ahí ya estamos en unos buenos números. Vamos a ver los valores. ¿Ven? Ahora sí estamos bastante bien. ¿Sí? Mi recomendación para este elemento sería tener las secciones en vigas, transiciones de un BP300 a un 250. Aquí, eso, como vigas, 33%, 1%, que dice que ya llega un momento que se hacen hasta sobrecalculadas. Entonces podemos agarrar las BP300 que le teníamos 1 metro de longitud y disminuírselas, ponérselas más pequeñas. Por ejemplo, ponérselas a 0,70, a 0,50 pudiese ser un buen número, porque tenemos muy buenas capacidades acá. Esto es un proceso de revisión. Bueno, vamos a hacerlo aquí rápido. En el online, aquí ahorita en vivo y directo no lo van a poder ver tan rápido, pero como esto está quedando grabado, no van a tener ningún problema después de ver qué estoy haciendo. Estas secciones que le estaba poniendo 1 metro, vamos a ponerle 5, y a esto le vamos a incorporar 4 metros. Vamos a ver aquí, quedó bien. Si quedó bien, le digo ok, vuelvo a correr, y ahí ese es un proceso de revisión. Ahorita vamos a ver cómo quedan las diagonales. Ahora fíjense que en este caso esas BP300 de columnas, de vigas, después que usted haya hecho toda esta optimización, redujo el peso, redujo la sección. Bueno, aquí hemos reducido secciones de columna, pasamos de un CP 260 a un CP 220. Las vigas pasamos de un BP 400 a una sección variable de un BP 300 a 250. Las correas pasamos de un BP 250 a un BP 200. Vamos a ver qué nos arroja ahora este nuevo cálculo. Ahora hemos optimizado reduciendo la longitud de la transición de la viga. Y bueno, para nuestra sorpresa, seguimos teniendo valores bastante buenos. No importa si la viga ha sido apoyada o ha sido simplemente colocada una sobre la otra. Fíjense, 34.9% donde tenemos nervios colocados. Vamos a hacer este elemento, vamos a ver las flechas que tenemos ahora. Ahora tenemos un 39% de capacidad de flecha. Cuando vemos los detalles, nos damos cuenta que en vez de tener 2,8 como límite, tenemos 0,82. 0,82, ¿ven? Lo que les digo, mientras nos tratemos de mantener esas flechas por debajo del centímetro, ya no se percata uno a la vista, a simple vista no se percatará. Yo desde mi punto de vista sé que ya cuando pasa de 1 centímetro ya uno ve cierto detalle sobre el elemento estructural. Uno dice, bueno, está flectado, está dañado, pero a veces la vista engaña. Eso es algo que tenemos que tener bastante consciente, pero ese efecto
no se va a percatar si está por debajo de 1 centímetro. Si tiene por debajo de 1 centímetro, no se percatará a la simple vista la flecha que estamos colocando. Ahora fíjense, el problema, seguimos teniendo problemas con las diagonales. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer clic sobre este, por ejemplo, que dice no calculado, y darle botón derecho. Y todavía me dice que tiene problemas de zoom. Bueno, a pesar de que ya yo le di clic allí, fíjense, y está corrido y está bloqueado. Si yo tengo secciones más grandes que 300 dentro de mi lista de secciones transversales, secciones frame, yo puedo probar, si le doy en Override, en sobreescribir, y donde dice Current Design Select, que es la primera opción, yo puedo cambiar ese tipo de sección. Yo puedo, por ejemplo, probar con una 350 o una 400 o una 420 para ver si las acciones que le está llegando a esa sección de viga, a esa sección de esa diagonal, son suficientes para poderlas anexar. ¿Sí? En este caso, fíjense que se despliega la primera opción, Current Design Selection, y podemos probar, por ejemplo, con un perfil 350. Y yo le digo OK. Fíjense que apenas cambié la sección que anterior. Aquí fíjense que todavía queda vestigio. Aquí en la parte de abajo dice no calculado. Y apenas yo probé la sección, ya me dice que es 101. Eso quiere decir que ya un BP 350, que es con el que estoy probando, no me da. Puedo meterme otra vez en sobreescribir y decirle que ese elemento no va a ser 350, sino va a ser un 400. Y le digo OK. Y ahí está perfecto. Fíjense que ahora cuando yo pruebo con un perfil 400, en esta diagonal, la prueba de un BP 400 me va a dar un valor del 67.2% de capacidad. Entonces fíjense, lo perjudicial de esto es que fíjense que las secciones solamente me molestan en una parte, que es la parte baja. Entonces yo pudiese tener unas secciones, vamos a decir, diagonales en un nivel y otras en otro nivel. Eso sí pudiese tener unas más grandes abajo que arriba. Eso se pudiese tener para secciones. Vamos a hablar de diagonales. Puedo variar la sección diagonal con respecto a cada nivel, porque realmente es un elemento que muere en ese nivel, no tiene plena continuidad. Lo que sí tengo que hacer es que sea desde arriba hacia abajo, al igual que las columnas, disminuyo la sección de arriba hacia abajo. Eso lo puedo tener. Ahora, si yo pongo un BP400 como diagonal, ojo, tengo que tener mucho cuidado con la sección que voy a poner, porque ese BP400 tengo que ver si entra o qué tipo de conexión voy a hacer para que no tenga que entrar directamente a la viga. Y acuérdense que esa viga está acartelada en esa sección. Acartelada no, en sección variable, corrido. Entonces, hacerla allí, conectarla, dibujarla, va a tener ciertos detalles estructurales que tienen que considerar al momento de hacerlo, ¿no? Bueno, fíjense, vamos para cerrar acá. Vamos a chequear qué tanto nos varió los periodos. Yo recuerdo que teníamos un problema que tenemos que incorporar más periodos, pero vamos a hacer un chequeo rápido. Vamos a ver la parte de análisis, vamos a ver los resultados, modales, participación de masas, y vamos a ver los valores que nos están dando aquí. 74%, 73%, no, voy a decir pura basura. Vamos a desbloquear un momento. Voy a definirle unos nuevos casos modales. Vamos a incorporarle, modificar acá. De los 12 vamos a pasar a 50 modos de vibración. Eso no influye en el diseño, influye básicamente en el cálculo de la estructura, para poder decir algo correcto con respecto a las rigideces que vamos a tener. Vamos al display,
irme en la parte inferior, último nivel. Todavía le falta, y bastante. Voy a desbloquear. Vamos a definir otra vez modal case. Vamos a definir unos 100 modos. Recuerden que esa relación de incorporación de análisis modal es bastante compleja para llegarle así. No hay una relación lineal ni una fórmula que nos diga cuántos modos de vibración plenamente tenemos que utilizar para que tengamos el 90% como mínimo de participación de masa, que es lo que nos exige la norma. Vamos aquí el display de nuevo. Tablas estas. Vamos a subir esto un poquito para ver hasta el modo 100. Todavía nos falta. Bueno, habría que incorporar más valores. Eso ya nosotros lo sabemos. Hasta aquí tenemos 80 modos. Lo más seguro que hay como unos 300 modos más o menos para poder emitir una respuesta correcta. Pero bueno, vamos al primer modo. Fíjense que tenemos 0,052. Vamos a hacer caso, vamos a suponer que llegamos a los 90% de participación de masa en el zoom X, en el zoom Y y en el zoom RZ. Vamos a suponer esto. Fíjense los valores: 0,53 para el primer periodo, que sería USUY prácticamente, y para el segundo periodo también sería USUX relacional, y el tercer periodo sería torsional con un 70 y la cosa aquí con un 73%, 76. Esto que estamos aquí, lo que estamos es corroborando. Fíjense, después que usted haya solucionado el problema de rigidez, incorporando los elementos estructurales que pusimos como cruces, después de la optimización, estos periodos no van a valer mucho, porque ya usted solucionó el problema, ya usted dio con la cantidad de cruces que tenía que incorporar, ¿sí? Al usted haber ya coincidido, o vamos a llegado a la respuesta de la cantidad de cruces, de elementos de arrastramiento que tiene que incorporar en los pórticos, ya los periodos no van a variar mucho, porque el periodo va a ir reajustándose a la masa que se le está incorporando y a la masa que tiene allí ya puesta. Entonces eso hace que usted no haya tenido problemas en las sucesiones, en los casos sucesivos de revisión y adaptación y optimización. No va a tener problemas. Fíjense que lo más que teníamos era 0,55 la vez pasada, y eso si quieren lo pueden chequear después posteriormente con el primer video o el video anterior, y entonces allí van a ver que la variación de periodo es casi nula. Entonces fíjense, si usted llega y soluciona el problema de flexibilidad como primer caso a revisar, ustedes van a poder tener un diseño mucho mejor, más óptimo, con mayor revisión. Por lo menos nosotros el problema que tenemos con que son los BP300 y son insuficientes, bueno, nosotros podemos incorporar más muros, poner más diagonales o hacer esas diagonales más pequeñas. Al hacerlas más pequeñas le vamos a transferir más carga, incorporar algunas columnas en otro lado, o sea, todo ese tipo de cosas. Ya van a venir soluciones, ya se les van a despertar, vamos a decir, mucho más soluciones que las que podemos dar a simple vista, ¿sí? Entonces fíjense, no sé si tenemos alguna pregunta sobre respecto a lo que dimos hoy. Ya fíjense que tenemos bastante que aprender de este caso, de esta estructura, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queramos revisar? Bueno, si no tenemos más preguntas al respecto, podemos dar entonces por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego.